Nos volvemos a encontrar, una vez más, en la soledad del bosque, donde el silencio y los árboles, sus sombras, sus texturas, me ayudan a pensar. Hoy quiero hablar sobre la involución. Una palabra es la evolución y otra es la involución. Involución que está sucediendo en Argentina, en este momento, mientras estoy hablando. Es como si estas autoridades en este momento quisieran que volviéramos al siglo XIX mientras estamos en el XXI. Ya lo había dicho Roberto Rossellini en un texto suyo que yo tuve el privilegio de traducir para una retrospectiva que organicé en España sobre la totalidad de su obra, donde decía que el lenguaje había involucionado porque del año 1 iba hacia el año 0. En Argentina, del siglo XXI estamos yendo al siglo XIX. Y digo esto porque es de ayer o antes de ayer la noticia que el presidente de la República, en una Cámara de Comercio, rescata la figura de Julio Argentino Roca. Obviamente no dice que Julio Argentino Roca fue un genocida, aun si en el momento que se producen los hechos, Roca, en 1879, la palabra genocida no estaba en uso. Roca usó su graduación militar y la mal llamada campaña del desierto para llegar al poder y ser presidente de la República bien 2 veces. En el 1879, cuando culmina la campaña, en su informe en el Congreso, dice que sobre 20.000 indígenas calculados en el mal llamado desierto, entre muertos, heridos y reducidos, fueron 14.172. Es decir, que quedaron sin pasar bajo las garras de los militares de Buenos Aires cerca de 6.000. En los 90 días que duró la campaña, pusieron manos sobre 6 caciques principales, 1.600 indios de pelea, prisioneros o muertos, 10.500 de chusma capturados y 1.050 reducidos. Me quiero parar aquí no solamente sobre los prisioneros y los muertos, sino sobre los capturados. Estos capturados, 10.500, hombres, mujeres y niños, fueron después llevados a Buenos Aires y repartidos como esclavos empleados en las familias bien. Y esto, en el diario El Nacional y en el diario La Nación de la época, aparecen anuncios donde hoy se entregan indios. Y estamos en 1879. Hoy, con el gobierno Milei, que estamos en el 2024, vuelve a suceder lo mismo. Y Milei quiere destruir el Estado que Roca trató de armar en el bien y en el mal, trató de armar, y que la historia nos dice, nos cuenta, nos relata, nos deja ver cómo se construyó el Estado argentino. Sobre robo de tierras a los indígenas, porque las tierras, las famosas 20.000 leguas sacadas a los indios, como se los llamaba despectivamente, no terminaron en la agricultura ni terminaron en la producción. Terminaron siendo parte de los grandes fundos de los terratenientes argentinos
entre ellos los fundadores de la sociedad rural, y que de alguna manera se enriquecieron simplemente porque estaban en la campaña. No nos olvidemos que ya Rosas en el 1833 empezó a pagar servicios militares con entrega de tierras. Decía que estos 10.500 indios capturados terminaron como sirvientes esclavos en las familias bien de Buenos Aires, otros prisioneros en la isla Martín García y otros obreros mal pagados en el ingenio del hermano de Roca que tenía en Tucumán. Ingenio en este caso está usado como industria de la fabricación del azúcar. ¿Qué es lo que me lleva a esta reflexión? Juntar Roca con Milei. Milei se inspira a Roca para hablar del Estado argentino que quiere y que se olvida que si no hubiera habido un Estado, hoy no sería presidente. Pero como estamos en el siglo de las contradicciones totales, entonces nos encontramos frente a una difícil de resolver como ecuación, que es cómo un presidente que asienta su autoridad sobre tener un Estado, lo quiere destruir estando él adentro y siendo presidente. Ya sabemos que al señor algo no funciona, porque un señor que habla con perros o pide inspiración a los perros, y Adorni se enoja en las conferencias de prensa, el vocero presidencial, se enoja en las conferencias de prensa cuando le preguntan por los perros, pero es la verdad, lo dijo el mismo Milei, está en su biografía publicada hace un par de años, cuyo título es significativo porque es El loco Milei, con todo el significado de la palabra loco que tiene en Argentina. Entonces, es sumamente preocupante ver cómo Milei lleva al país, que con todas las dificultades del caso había llegado a un cierto punto de desarrollo, lo empieza a hacer a involucionar y llevarlo de nuevo al siglo XIX. Viniendo para acá para grabar esto que ustedes están escuchando, pensaba que realmente tiene que tener una mente muy retorcida para que en lugar de tirar para adelante, tire para atrás. Y la única explicación, o la más plausible que encontré, fue que en la época de Roca, los integrantes de la élite intelectual y militar tenían un proyecto de país que no coincidía con el país real. El proyecto de país de Roca era una centralidad, los militares al gobierno y una intelectualidad que escribía, entre ellos José Hernández, Gutiérrez, los famosos folletines publicados después por las editoriales que editaban también los payadores en un proceso delicado del país porque se estaba pasando de la memoria oral, que en ese entonces funcionaba como si fuera memoria escrita, a una memoria editada y por lo tanto disponible de mucha más gente que podía recibir la información. Dentro de ese contexto estaban los payadores, los cuales, improvisando, funcionaban como cronistas del cotidiano, funcionaban como memoria oral y escrita al mismo tiempo, funcionaban como personas que hacían divertir a la población, funcionaban como memoria del presente que miraba al pasado. Y también decir que
fenómeno que tuvimos en ese periodo era realmente muy fecundo. Cuando Milei se introduce en el panorama político argentino, inventado de sana planta en los salones televisivos, obviamente teniendo a la espalda a Unerquian, una de las 5 mayores fortunas de la Argentina, porque Milei no nace de la nada, nace de tener un apoyo económico de 4 o 5 grandes industriales, Unerquian, el de Mercado Libre, que ahora no me acuerdo, se me escapa el apellido, Techin Roca, que pusieron plata en la campaña y que ahora quieren recoger los frutos. Eso es obvio. Si yo pongo plata en una campaña, quiero algo. Bueno, Roca se quedó con todo el negocio de la energía prácticamente. Unerquian tiene negocio diversificado y Milei, como un súbdito fiel, que no protesta para nada, aunque después haga sus payasadas y diga que él tiene su propia idea, se encadenó a Estados Unidos y a Israel y es cómplice del genocidio que los israelíes están haciendo en Gaza, pagado por los Estados Unidos, ese genocidio, que la comunidad internacional en silencio sabe que es así, pero públicamente no lo puede decir por la influencia de los lobbies judíos en la economía de cada país. Decía, Milei quiere involucionar el país y llevarlo a época de Roca, sino incluso antes, cuando el país se estaba formando. Para formar ese país, está buscando que las fuerzas vivas choquen entre ellas. Y muchas de las fuerzas vivas caen en la trampa. En lugar de unirse en las diferencias, porque el objetivo central es mayor, se empiezan a discutir las pequeñas cosas y se olvidan de la gran cosa, que es el país, que es la nación entera, que son los 4,5 millones de kilómetros cuadrados. También la prensa actual está marcando las coimas en las votaciones, como el caso de este último senador que quería cruzar a Paraguay con $200,000 en efectivo y que votó la ley de bases que le permitía a Milei prácticamente hacer y deshacer, destruir el país con el apoyo de las cámaras. Cuando hablo de destrucción del país no hablo solamente de leyes que se cambian. Este señor quiere entregar el país y cumplir la misión que no cumplió la dictadura militar desde el 76 al 83 del siglo pasado, el imperio, Estados Unidos y los grandes capitales quieren que éste haga el trabajo que no hicieron en ese entonces los militares, porque había una resistencia popular, que en este momento la resistencia popular sigue existiendo, solamente que no está organizada, porque en aquella época había una organización sindical, había una organización de los grupos de los montoneros que luchaban dentro de un peronismo de derecha, ellos ubicados en la izquierda, había el LERP, la organización marxista, el movimiento de los curas del tercer mundo, es decir, había una miríada de elementos que trataban de empujar el país hacia adelante. Después vino la gran represión, nos dejaron 30,000 desaparecidos, los millones de exiliados al exterior y los millones de exiliados en el interior del país.
Yo he conocido casos de gente que tuvo que enterrar el resultado de su trabajo intelectual hasta ese momento y llamarse a silencio y autodestruirse la vida porque no podían seguir haciendo lo que realmente ellos querían y estaban preparados para hacerlo. A veces pienso que desgraciadamente la Argentina en este momento tiene un gobierno de imbéciles. Esta palabra me vino hace varios días dando vuelta en la cabeza. Y antes de usarla en una grabación, fui al diccionario para buscar el significado exacto de la palabra imbécil. Y el diccionario dice alelado, escaso de razón. Seguí y encontré también imbecilidad, alelamiento, escasez de razón, y hasta aquí estamos iguales que el anterior, y le agrega perturbación del sentido. Y me voy a detener sobre estas palabras. Alelado es cuando uno está inmóvil, que no avanza. Y el gobierno de Milei, por un lado, vende que avanza, pero en realidad está inmóvil, que tiene escasa razón, porque no piensa. Y me voy a referir a un sector que conozco bastante bien, que es el cine. Con tal de destruir los elementos que forman la identidad cultural del país, Milei ha destruido, quiere terminar de destruir, el Instituto Nacional de Cine, el INCA. Se ha dejado escapar el INCA el evento de Ventana Sur, que se hacía en Buenos Aires desde hace 15 años, ideado por Bergeret, conjuntamente con el mercado del Festival de Cannes, y ha pasado a Montevideo. Días pasados, Thierry Frémaux, el director del Festival de Cannes, estuvo en Buenos Aires para presentar una selección de las películas del festival de este año y alertó de la disolución del cine argentino, la desaparición del cine argentino. Para quienes no están informados o no siguen mucho el tema de los espectáculos en Argentina, el cine argentino en los últimos 10, 15 años empezó a ocupar y ocupa un lugar en el mundo, no solamente por la variedad de producción, pasa de películas comerciales a películas experimentales, pasa por películas que según algunos tienen pocos espectadores pero que dan prestigio, y pasa por películas de gran éxito. Pasa por películas que pueden competir por un Oscar, que pueden competir con un Goya, que es el premio mayor en España. Entonces, todo eso, este señor que han puesto ahí de conservador, de guardián del Instituto de Cine, ha empezado a hacerlo desaparecer, no solamente por la expulsión y dejar cesantes a numerosos empleados del INCA, sino porque sacó el apoyo a la promoción del cine argentino en el exterior. Es decir, yo he visto muchos años en la Berlinale el stand argentino que funcionaba junto con el de México como un aglutinador de encuentro de gente, de negocios. Porque el cine argentino no solamente da prestigio en los títulos de los diarios, da plata también porque las películas se venden. Y por lo tanto, al circular en las salas europeas y de otros países, sucede que realmente se conoce el país, se conoce una geografía, se conoce una dimensión social de un país que está muy lejos de los Estados Unidos o muy lejos de Singapur, tanto para hablar de dos extremos, y no hablemos de los países detrás de lo que
en el bloque hasta la Guerra Fría se llamaba la Unión Soviética y que hoy cada país ha recobrado su nombre original: Kurdistán, Kazajistán y todos los otros. Este gobierno ha demostrado realmente que no le importa nada sobre la economía del país, y Adorni, el vocero presidencial, se esfuerza en subrayarlo en cada ocasión. Nosotros hacemos, nosotros esto. Es peor que el vocero presidencial de Perón, que funcionaba también como censor, allá en los inicios, 46, 47. Adorni funciona como un censor en las noticias, un manipulador de la información, que cuando recibe preguntas peligrosas, como las víboras, se asusta, se escapa, inventa palabras que no huecas, o peor todavía, cuando no sabe realmente a qué aferrarse, se va, interrumpiendo la conferencia de prensa. ¿Cómo se dejan escapar un evento como Ventana Sur, que está sucediendo en estos días en Montevideo, al cual participan 3.000 personas? 3.000 personas son hoteles, comidas, taxi. Y ese dinero, ¿por qué tiene que ir a parar a Uruguay si hubiera podido parar dentro de Argentina? Simplemente porque quienes dirigían el Instituto Nacional de Cine fueron tildados de izquierda. Y estos que se dicen libertarios son de derecha, son fascistas. Al menos los tildados de izquierda pensaban en el país y el dinero quedaba en el país. Estos tildados de derecha o libertarios o fascistas hacen que el dinero se vaya del país. Así como hay una resistencia silenciosa en los obreros, en los trabajadores de la cultura, que están peleando por defender esas instituciones que llevaron años en crearse, es necesario que la oposición se junte más allá de las diferencias ideológicas que haya entre los distintos grupos que participan de la oposición. Es mi deseo y creo que interpreto también el deseo de muchos. En estos últimos tiempos, hace 3 semanas, estuvieron aquí en Berlín 2 compañeros, uno de Córdoba y el otro de Buenos Aires, que vinieron a hacerme una entrevista sobre esa película experimental que se llama Orc y que se estrenó en Venecia el 31 de agosto y el 1 de 30 o 31, ahora la memoria me pispea. Bueno, se estrenó el último día de agosto del 79 y el primer día de septiembre de ese mismo año. Este año se cumplen 45 años de ese evento. Única película experimental de la historia del cine que cuenta una historia de ficción a través del lenguaje subliminal. Única película de la historia del cine que en una escena tiene mezcladas 64 bandas de sonido en simultáneo. Única película de la historia del cine que en la escena final sobreimprime 8 bandas de imágenes diversas entre sí. Y recordando esos momentos, yo hice la compaginación de la película, además de otros roles. Fui productor ejecutivo de la postproducción, asistente de dirección, en fin. En las fichas del Festival de Venecia se pueden encontrar los roles o en el librito hecho por el Arsenal cuando rescató la copia de Venecia en el año 2017, que fue presentada en la Berlinale
en 3 proyecciones en el marco del Fórum de la Berlinale. Una película experimental que no sabíamos lo que iba a pasar ni lo que pasó. Un productor que se asusta porque su carrera mientras hacíamos la película, que duró 11 años hacerla, hasta presentarla en Venecia desde el 1968 al 1979, hizo su carrera, ganó mucho dinero y él, su esposa, sus asesores, su representante, pensaron que esta película donde él no era el cowboy podía dañar su carrera pública. Hoy, con el senno del poi, como dicen los italianos, puedo afirmar que se equivocó, porque hubiera podido quedar en la historia del cine como un actor de éxito en el cine comercial y al mismo tiempo ser el productor de un experimento como fue Ork, que no se ha vuelto a repetir en la historia del cine y han pasado ya 45 años y dudo que se vuelva a repetir porque trabajamos con una tecnología analógica y hoy esa tecnología está considerada como un cementerio arqueológico que cuesta tantísimo dinero abrirlo y por eso nadie lo quiere volver a abrir. Decía, estos amigos también me comentaron lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en la cultura del país. Dimas y Gustavo son ellos los que vinieron y hemos grabado 2 días y medio de entrevista. Un recorrido en la película y en las otras películas que vinieron después. Una documentación única, según me dijo Gustavo el otro día por teléfono. Entonces, la cultura es resistencia. Los escasos de razón y los alelados están en el poder, pero no pueden matar la cultura, como tampoco pueden matar las protestas. Quizás un día hay que organizar un equivalente del Tribunal Russell que organizó Lelio Basso en Roma para juzgar a las dictaduras de América Latina, allá por el 70 y pico, para juzgar a este gobierno de imbéciles, de locos, cuya función al servicio del capitalismo internacional, del neoliberalismo alocado, le han encargado la difícil misión de destruir el país, saquearlo, anularlo, hacerlo desaparecer, dejar solamente la forma geográfica que encierra 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero, siempre hay un pero, también tendrían que tomar en consideración que la rabia que se va acumulando un día puede explotar. Ya lo dijo Julián Cini, nuestro poeta mayor de Corrientes, en uno de sus versos. Brasita que fue una chispa puede hacerse llamarada. Hasta la próxima vez.